Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de las relaciones internacionales de nuestro país, los grandes retos que se tienen a nivel externo y muchos otros elementos relacionados con política internacional. Nos acompaña un experto en el tema, el doctor Guillermo Pérez Cadalso Arias, ex canciller de la República. Qué gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros, doctor. Y en principio, estamos con una buena relación con nuestro principal socio comercial a esta altura del año, donde seguimos pendientes de tener embajador en Estados Unidos, o habrá que mejorar algunas cosas. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Es un gusto estar acá en el banquillo, eh, expresando algunas ideas que puedan ser interesantes para el pueblo hondureño. Efectivamente, ya la relación con Estados Unidos de América pues sí ha tenido varios roces inexplicables, dicho sea de paso, por el nivel público y por la fanfarria que se ha utilizado para significar algún desacuerdo con el socio comercial y principal y aliado nuestro en muchas cuestiones y vicisitudes que ha sufrido el país. Eh, eh, Digo yo la fanfarria con la que se ha hecho porque cualquier desacuerdo en materia diplomática puede ser solventado por esa vía, que la diplomática precisamente se caracteriza esta, este, esta ciencia y este arte por poder manejar con discreción y con inteligencia la relación no solo con los Estados Unidos, sino que con cualquier otro país del mundo. Porque al igual que entre los humanos, existen diferencias entre los humanos y también entre los estados, distintas costumbres, distinto idioma, distinto origen, distinta religión, distinta idiosincrasia, pero no por eso se va a pelear uno con el resto del mundo, siendo que la armonía y el acercamiento es lo que hace que se pueda vivir en paz, que se pueda obtener beneficios de una relación armoniosa sin perder la dignidad. Porque he encontrado yo a través de varios comunicados de la actual Cancillería que refuerzan mucho el término de la dignidad en sus relaciones cuando eso cae por su propio peso. Eh, Hay que tener dignidad, pero también hay que tener la inteligencia para poder manejar cualquier relación. No es primera vez que yo digo que Winston Churchill, maestro de la diplomacia, solía decir que la diplomacia tiene como característica el poder mandar al carajo a cualquiera y que más bien quede pidiendo direcciones hacia dónde ir. Doctor Pérez Eh, Cadalso, deja mensajes entre líneas Estados Unidos con sus pronunciamientos directos a través de su embajadora, por un lado. Agrego también que a esta altura no se haya confirmado el beneplácito para quien propuso Honduras como embajador en Washington. Ya se puede advertir este silencio diplomático, como lo llaman ustedes los profesionales del área, como un no de Estados Unidos a quien se propuso. es que más bien se ha esperado demasiado para hacer
otra propuesta, porque el Estado receptor no tiene por qué aceptar al candidato del Estado acreditante. Uno puede proponer una o varias veces y si el Estado receptor no está de acuerdo con las propuestas que se hacen, simplemente se llama al silencio. Y ese silencio se entiende que es una negativa, pero que por razones diplomáticas no se va a decir no. No estoy de acuerdo con esa propuesta y tampoco hay que decir por qué, simplemente ese silencio lo dice todo. Más cuando van pasando las semanas, los meses, etcétera, y no se tiene ninguna respuesta. Ese silencio simplemente significa no y entonces el Estado acreditante debe buscar otro candidato. No es tampoco la terquedad o la bravuconería la que va a hacer que me acepten mi candidato, puesto que el Estado receptor, en este caso, se reserva ese privilegio de aceptar o no a quien sea el candidato propuesto. Normalmente, doctor Pérez Cadalso Arias, ¿qué observa la Casa Blanca, el Departamento de Estado cuando se hacen propuestas? ¿Qué revisa para decir con el silencio no? Bueno, en primer lugar, revisa los antecedentes, revisa las credenciales del candidato, revisa que no tenga ningún impedimento legal en Estados Unidos. Por ejemplo, no, ha pasado en muchas ocasiones que se quiere acreditar a alguien que ya vivió en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Es decir, que es o nacional, o se ha nacionalizado en aquel país o ya tiene residencia legal en ese país. Entonces, ese no llena los requisitos, puesto que debe ser un candidato fresco, un candidato que represente verdaderamente a la hondureñidad, el que se proponga. Luego, sus credenciales, obviamente, entre más altas son sus credenciales, pues más atractivo se vuelve ese candidato o candidata y luego sus antecedentes para evitar un escándalo en el sentido que tarde o temprano le saquen sus antecedentes y entonces se mire pues en la vergüenza primero el Estado que lo acreditó y el Estado receptor también porque no revisó lo suficiente esas credenciales. No Así puede que ser es un esto una paga, conjunto de doctor. cosas. Perdón, no puede ser esto una paga o un malestar de Estados Unidos por la actuación que ha tenido la administración de la presidenta Castro, que habla de respeto, de ver al gobierno de los Estados Unidos como un homólogo sin las imposiciones del pasado. Es decir, hablando de una reciprocidad en administraciones de ambas naciones. Le planteaba esto por aquello que se ha dicho tanto de la no asistencia a la Cumbre de las Américas. Bueno, pero es que tengo entendido que desde antes de la Cumbre de las Américas ya se había hecho la primera propuesta y no fue aceptada. Y si es la única, repito, se está perdiendo tiempo valioso porque Estados Unidos sigue siendo un país políticamente interesante, comercialmente interesante, económicamente interesante como primera potencia del mundo que lo es. Entonces, para que haya un director de orquesta, todo lo que se mueve
allá en Washington y todos los tentáculos que puede manejar una potencia de ese tipo, la dirige el titular de la misión. Y al no tener un titular de la misión, pues no es que no se pueda hacer una labor diplomática, pero sí el nivel no es el más alto que permita, en primer lugar, reunirse con sus homólogos del cuerpo diplomático y en segundo, con las principales figuras en Washington, que es donde se tiene que hacer la labor para la cual se le ha acreditado. Entre más alto el nivel, más alto se puede llegar. Por eso es que la presentación de credenciales es tan importante, porque el acreditado va y se reúne nada menos que con el presidente de Estados Unidos o con el titular o jefe de Estado en el caso de otros estados. Es decir, se le da el nivel, se le da el estatus que él merece y de ahí en adelante él puede desplegarse en función de los intereses de su país que lo envió. Pero si no se le ha acreditado, si no se le ha otorgado el beneplácito, todas esas cosas quedarán descabezadas. Y repito, aun cuando se pueda hacer labor, pero es una labor de menor nivel que la que el director de orquesta, en este caso el titular de la misión diplomática, puede efectuar. Y es inconcebible que a 8 o 9 meses de gobierno no se haya podido escoger a una persona que tenga todas esas características, que sí las hay, definitivamente sí las hay dentro del partido de gobierno, pero quizás no sean del agrado de la titularidad acá en nuestro país. Muy bien. Está con nosotros el ex canciller de la República, Guillermo Pérez Cadalso Arias, revisando las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, lo que depara en los próximos días a estos acercamientos que se han tenido del actual gobierno con la administración Biden. Vienen elecciones intermedias. Ganar o tener el control de la Cámara Baja y la Cámara Alta por los republicanos, que eso marcan algunas tendencias, ¿es favorable o desfavorable para los intereses de Honduras? Ya lo revisamos aquí en el banquillo. Pero ya las cantidades son tan abrumadoras de migrantes que vienen del sur, del Caribe, etcétera, que desborda ya la posibilidad de que el país pueda darles atenciones preferenciales. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Guillermo Pérez Cadalso Arias. ¿Qué nos puede deparar estas elecciones intermedias? Se advierte una recta final electoral agria por estos puestos en juego del Congreso de los Estados Unidos, del Senado, hoy bajo el control demócrata, pero puede cambiar al mando republicano, y también muchas gobernaciones donde las opiniones de los grandes líderes de estos estados puede pesar en una eventual reforma migratoria, doctor. Mire, en los países que tienen una fortaleza grande en su política exterior, privan los intereses del Estado sobre cualquier otra cosa. Es decir, que hay principios pétreos que no cambian porque no pueden cambiar porque esté un gobierno o el otro. Es decir, como por ejemplo la seguridad del Estado. Eso no cambia. Y estén demócratas o estén republicanos, la cuestión siempre será preservar esa seguridad, así como otros principios fundamentales de la política exterior.
pero hay otros que sí, dependiendo del estilo de gobierno que se tenga. Como bien dice, en este caso, las elecciones del próximo mes van a estar muy interesantes porque el Senado, por ejemplo, la Cámara Alta está muy apretada. eh, Puede ganar cualquiera de los dos porque hay una ligera ventaja de los republicanos, pero nadie puede garantizar que así va a ser, aun cuando el presidente Biden esté a un nivel muy bajo en las encuestas en cuanto a su popularidad. En la Cámara Baja quizás los demócratas mantengan levemente el control, pero ya con solo una de las dos cámaras ya la cuestión puede cambiar. Vemos nosotros, y usted ahí se refirió a algo que es muy importante para ellos, los Estados Unidos, y para nosotros también, el tema migratorio. El tema migratorio ya vimos el estilo del presidente Trump, que fue el presidente anterior a Biden, y el estilo de este último. Ahí sí nosotros vemos cambios que pueden ocurrir y más aún cuando la migración cada día es más alta. Cuando al hondureño se le pregunta que si quiere migrar en las encuestas es asombroso y pavoroso, diría yo, el número de compatriotas que se quieren ir a trabajar en los Estados Unidos porque aquí no encuentran las oportunidades, no encuentran la seguridad del caso y entonces quieren migrar. Estamos hablando de decenas de miles de talentos los que se pierden cuando ellos quieren migrar. Ahora, el tratamiento vimos nosotros que en tiempos de Trump, en tiempos de los republicanos, hasta en jaulas vimos nosotros a los migrantes, los vimos ahí aprisionados como que si fueran delincuentes y ahora en los demócratas se les tilda de ser más bien muy permisivos, etcétera. Ese ya es un estilo de gobernar, pero en realidad todo va a depender de quién tenga el control. De todas maneras, acuérdense que estas son elecciones legislativas de medio término. Los demócratas van a seguir gobernando 2 años más. Claro, con una cámara ya alta en poder republicano, pueden darse cambios o presiones sobre los demócratas que haga que varíen algunas posiciones en su política exterior. Y esa variación marcaría tendencia mucho más dura o por aquello de la política, porque es Estados Unidos y al igual que Honduras, la política vernácula a eso juega por ostentar el poder. Podrían aparecer con propuestas de apoyo a los latinoamericanos y particularmente a los hondureños. No creo, Rosendo, no creo. Siento que de tener control, aunque sea de una sola de las cámaras de los republicanos, van a ejercer la suficiente influencia para neutralizar cualquier política de ablandamiento frente a ese fenómeno de la migración, al que muchos le tienen pavor, le tienen horror y sobre todo en las cantidades en que están migrando.
Antes eran solo los del Triángulo Norte y los mexicanos, pero ahora se suman los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, etcétera. Así que estamos hablando de decenas, si no cientos de miles de migrantes. Por Entonces, cierto, ¿los estamos tratando bien en Honduras o se está fallando en las políticas de atención? Aquí incluso ya hemos registrado hasta muertes, como muchos de los nuestros mueren en el Río Grande, ahí en la frontera con los Estados Unidos, en los rieles de la famosa Bestia. Ahora se están dando estos casos en Honduras y ya hay reclamos porque la propia autoridad, a muchos ciudadanos venezolanos que ahora los vemos transitar con normalidad en las calles de las principales ciudades del país, algunos otros haitianos, nicaragüenses y de otras nacionalidades, inclusive de África. ¿Les estamos dando el trato que merecen o hay que mejorar esas relaciones, doctor? Honduras siempre ha sido respetuosa de los pactos que tienen que ver con la parte migratoria. Eh, y en líneas muy generales, se podría decir que ha seguido siendo o ha querido seguir siendo respetuosa. ¿Qué quiero decir cuando digo ha querido? Sí lo ha hecho en el pasado, sí lo ha querido hacer en el presente, pero ya las cantidades son tan abrumadoras de migrantes que vienen del sur, del Caribe, etcétera, que desborda ya la posibilidad de que el país pueda darles atenciones preferenciales o atenciones humanitarias de primer orden. Y luego siempre la mano peluda de la corrupción ha hecho que inclusive miembros de lo que debería ser la seguridad de estos seres humanos, más bien los estén allí extorsionando, sacándoles dinero de sus magros recursos para poder continuar el viaje, la clásica mordida. Pero son las cantidades las que han sobrepasado en realidad y van a seguir sobrepasando porque desgraciadamente el sur se mira que al no tener oportunidades, pues entonces sigue la migración y ahí vamos también los hondureños, pero ahora es descomunal la cantidad de migrantes que van hacia Estados Unidos. Eso tiene que hacer que tarde o temprano tengan que volver a apretar las clavijas en la frontera sur de Estados Unidos, porque también aquellos tienen presión política y la migración siempre ha sido un tema electoral en Estados Unidos. Y habrá pesado, sí, y estas manifestaciones, estos éxodos que ahora volvió común el tránsito de venezolanos por los países de Centroamérica rumbo al norte, advierte que pesó para la última decisión en Naciones Unidas, donde se le ha excluido a Venezuela de un escaño que Nicolás Maduro lo aseguraba tener en tema de derechos humanos. Yo creo que sí, pero no solo la parte migratoria. En la última asamblea también de la Organización de Estados Americanos se votó y por mayoría para exigirle a Maduro en Venezuela elecciones libres ya en la próxima elección, porque no ven ahí que haya una democracia electoral que funcione.
Entonces, uno más uno va sumando, ¿no? El hecho migratorio, el hecho de las cortapisas en materia electoral, etcétera, de lo que se queja la oposición, de la falta de oportunidades políticas o de una democracia que no funciona, etcétera, de una dictadura, dice Guaidó. Entonces, todo eso va sumando al grado que entonces la imagen de Venezuela, que otrora fue de prosperidad, de bonanza, de atracción de inversiones, de lugar paradisíaco para vacacionar, se ha venido para abajo y no digamos pues el costo de vida del venezolano mismo, que por eso es que va buscando pues nuevas oportunidades porque ya no las encuentra en su tierra, otrora muy rica, debido a ese tesoro que tienen, que es el petróleo, ¿no? Pero aún así no hay suficiente para que esas oportunidades se le den al venezolano medio y por eso es que está migrando. Eso lo mira la comunidad internacional y ahí están los resultados. En materia de derechos humanos, pierde la elección, habiendo tenido tanto Estado amigo y prosélito en ese orden, precisamente porque no lo ven como una garantía para la protección de derechos humanos y en su lugar el escaño se lo dan a Costa Rica, que ya sabemos que sigue manteniendo una tradición democrática, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Muy bien, está con nosotros el doctor Guillermo Pérez Cadalso Arias, ex canciller de la República. Cuando regresemos, ¿qué debemos esperar de las Naciones Unidas en el tema de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, CICI, que está solicitando el actual gobierno? ¿Cómo analiza el último pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Honduras, donde toca temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la elección de la Corte Suprema de Justicia y la participación en todo este proceso del Congreso Nacional? Ya se los contamos aquí en Al Banquillo. Las Naciones Unidas tampoco es que sean un cofre en donde haya tanto dinero en abundancia que pueda tener, ¿cómo se llama? Pueda dar dinero para que funcionen todos los organismos que quiera, y especialmente para un país como el nuestro. Seguimos Al Banquillo. Esta noche está con nosotros el ex canciller de la República. Hablábamos de esas grandes decisiones que se están tomando en Naciones Unidas. Honduras está en un proyecto de traer a el país, en esta administración, la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, la CICI. ¿Estamos llevando bien el proyecto para que las Naciones Unidas nos acuerpe o hay que hacer cambios de última hora? ¿Qué advierte usted con su experiencia, doctor? Bueno, si vemos nosotros lo que la Conferencia Episcopal acaba de manifestar en un comunicado, vemos nosotros una frase que llama la atención, que dice que esperamos que se haya firmado el memorándum de entendimiento para que venga la CICI a colaborar en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué dice eso? Porque sabemos que la presidente fue a las Naciones Unidas, sabemos que pronunció su discurso ante la Asamblea General, sabemos que se reunió con el secretario general Guterres, pero más información, por lo menos yo no la he visto. Es decir, exhibir
una carta de entendimiento, exhibir un documento que diga que el proceso eh, tendrá o se hará un análisis de la situación a corto, mediano o largo plazo. Es decir, solo se tienen las declaraciones de Casa de Gobierno nuestra que dice que van a avanzar en el proceso. Pero no hay un memorándum de entendimiento, no hay un documento firmado, repito, hasta donde yo he podido percibir. Eso, y así lo dice también ese comunicado de la conferencia episcopal. Esperamos que se haya firmado un memorándum de entendimiento porque eso ya indica una seriedad en el propósito de traer a la Sisi. A contrario sensu, hemos podido ver todo el pueblo hondureño un documento que circula por las redes sociales, por los medios de comunicación, que dice que las Naciones Unidas ponen algunas condiciones para venir acá a Honduras. Y esas condiciones pues tienen que ver con la derogación del pacto de impunidad, tiene que ver con el hecho que la legitimidad de la Junta Directiva actual del Congreso Nacional esté bien declarada para que no haya cortapisas y para que no haya contratiempos en la aplicación de la justicia, etcétera, etcétera. Y si esas son las condiciones, entonces tendremos que esperar una reacción ya formal de Casa de Gobierno, en el sentido que esos son los pasos que las Naciones Unidas señala que se deben cumplir con ellos para que venga la Sisi. Doctor, sí, doctor Pérez Cadalso, con lo que se está viendo, ¿ve complicado que por lo menos en lo que resta de este año llegue esta misión y más bien habrá que preparar nuevos protocolos para un futuro, quizás ya con un nuevo poder judicial al frente de la impartición de justicia en su máximo tribunal en el país? ¿Esa es una conclusión que usted saca con todo lo que estamos observando tras la visita el pasado mes de septiembre a Nueva York? Es que no hay manera como la Sisi pueda venir a corto plazo, a mi juicio. Hay mucho por hacer. Desde el punto de vista logístico y jurídico. Si va a venir la Sisi, se va a tardar varios meses y quizá yo diría que es el primer semestre del próximo año, probablemente se lo lleve en la logística. Recuerde usted, por ejemplo, que la Sisi, en caso que funcione, tiene que tener un financiamiento. Empecemos por ahí. La Maxi era producto de el presupuesto que se erogaba, lo daba Canadá, Estados Unidos y otros estados del mundo. Entonces, hay que tener un financiamiento. Las Naciones Unidas tampoco es que sean un cofre en donde haya tanto dinero en abundancia que pueda tener, ¿cómo se llama? Pueda dar dinero para que funcionen todos los organismos que quiera, y especialmente para un país como el nuestro.
Entonces, conseguir el financiamiento, conseguir los juristas que vengan, el personal que venga, la firma de los protocolos del caso. Entonces, eso va a sobrepasar el tiempo para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que sabemos que empezará ese proceso en enero del próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, la Sisi probablemente sobrepase ese tiempo y primero se elija la Corte y de ahí pudiera venir la Sisi. Pero mejor, pero si sí, fueran las condiciones en las que hemos podido ver, eso va a tomar mucho más tiempo porque evidentemente hay mucha tela que cortar desde el punto de vista jurídico-político. Hay que tomar grandes decisiones en materia política. y justamente, Conferencia doctor, de eso le quería preguntar, del tema político, porque todo apunta a que en caso de venirse trasciende gobierno y tendrá que ir a la ratificación dicho instrumento al Congreso Nacional, y ahí es el órgano político en donde prácticamente estaremos en un periodo donde ya los partidos políticos, y aquí en eso se vive, en política total, van a estarse preparando para una próxima elección. Si esto nos puede llevar todo el 2023, ya en el 2024 es campaña abierta. Bueno, sí, por ejemplo, es interesante ver cómo aborda la conferencia episcopal el problema. La conferencia episcopal lo que dice, bueno, nosotros instamos a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, para que se pronuncie sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional. Es un llamado muy importante porque y coloca legítima o ilegítima en función del artículo 195 de la Constitución de la República. Ese es muy llamativo y muy importante desde el punto de vista político. ¿Lo van a querer hacer? Bueno, allí no solo están los votos de por medio del Congreso Nacional, sino que también de la política que emane de Casa de Gobierno. Y si no se diera esa combinación de factores, la Sisi definitivamente no va a tener posibilidades de venir aquí al país porque nosotros mismos le estamos impidiendo o le estaríamos impidiendo su entrada frente a una situación político-jurídica que sí hay que solventar y de acuerdo con la conferencia episcopal, quien tiene la llave para hacerlo es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia actual. Porque si vemos nosotros el comunicado, se refiere con especial énfasis a la cuestión de la Corte Suprema de Justicia y a la Junta Nominadora como origen de todos los candidatos e inclusive llega a instar a todos los notarios para que presenten su currícula y que la Junta Nominadora la respete el conglomerado social y se haga respetar, dice. ¿Ah? Y al Congreso que deje él aparte el partidismo para garantizar que sea una Corte Suprema lo más prístina posible para que pueda ser una garantía de justicia y lucha contra la corrupción en el país. Así que son varios los factores, no es solo uno, pero en el fondo la cuestión se vuelve jurídico-política y la conferencia episcopal, conformada por los obispos de toda la República que se han reunido en asamblea,
así lo miran y es una voz autorizada para poder hacerlo. Muy bien, está con nosotros el ex canciller de la República, Guillermo Pérez Cadalso Arias. Una pausa. Cuando regresemos, seguimos con este tema de la Corte Suprema de Justicia y el proceso que ya ha iniciado la Junta Nominadora. ¿Es lo mejor para nuestro país o a futuro también ya habrá que ir pensando en cambios en este sistema de selección? Ya se los contamos. Seguiríamos en una especie de limbo. Si se pronunciara la legitimidad, todo lo hecho por el Congreso actual, a mi juicio, sería valedero, sería acertado y jurídicamente correcto. Seguimos al banquillo con el ex canciller de la República, Guillermo Pérez Cadalso Arias. Bueno, planteaba estos procesos de selección de candidatos para, dentro de una lista de 45 más, seleccionar a quienes van a integrar el máximo tribunal de justicia del país. Ya debemos ir pensando en el futuro, en modificaciones, en un mundo tan cambiante, en estar acorde con lo que está exigiéndose a nivel de diferentes países civilizados y modernos, doctor, o este proceso lo considera efectivo y adecuado? Yo creo que hay que ir haciéndole algunos ajustes a lo que actualmente tenemos, pero no tanto que lo desnaturalice. Mire, en mi experiencia no hay modelo de selección de los de candidatos a la Corte Suprema de Justicia de su respectivo país que no sea cuestionado. Es decir, siempre hay voces disonantes, siempre hay voces que no le dan futuro a la elección y sin embargo ahí están las cortes porque la diferencia la hacemos los hombres. La diferencia está, buena o mala, está en la selección que se haga de los candidatos a magistrados. Si se hace una mala selección, se va a tener una mala Corte Suprema de Justicia, si se hace una buena selección, y como todo en la vida, pues está sujeto a la crítica y como siempre algún ingrediente político, entonces siempre se vuelve subjetiva. Hay países en donde los jueces son electos, ¿no? Voto popular. Hay países donde son cooptados, es decir, que son los grupos que ya están dentro de la Corte los que seleccionan a los que van a entrar. Hay poderes que son de segundo grado electos por el Congreso. En fin, aquí se ha buscado un filtro primero, que es el de junta nominadora. Ese filtro debe ser lo más acertado posible en cuanto a su escogencia, porque ahí van a poder saber hasta el último gramo de información de la vida de los candidatos, de sus méritos, etcétera, de la honestidad, de su hoja de vida. Volvemos a la selección de los mejores hombres y de las mejores mujeres. Y luego, una vez filtrados que hayan sido hechos, entonces se pasa a un órgano político.
¿verdad? Como es el Congreso de la Y República. se está Entonces, escuchando al pueblo, doctor, como la misma conferencia episcopal señala y lo han venido reclamando diferentes sectores de la sociedad, de que se les permita actuar libremente y no con la imposición que al final es lo que se ha observado, porque si bien se tiene todo este proceso, la decisión final es de políticos y es justamente eso como reclamo que tiene el pueblo, que no terminen imponiendo a los que a mí me gustan. ese es precisamente la esencia del comunicado de la conferencia episcopal, que la elección sea lo menos partidista posible, que sea la meritocracia la que prime a la hora de la elección y no que sean pues las cuestiones ideológicas. Claro, ese es el mundo del deber ser y deberíamos esperar del Congreso y de la Junta Nominadora que hagan su trabajo. Pero al final todo es una cadena, todo es una cadena. Desde el momento en que nosotros elegimos a diputados, sabemos que tienen que tomar decisiones trascendentales. Desde el momento en que elegimos a un presidente o una presidenta de la República, sabemos que tiene que tomar decisiones trascendentales. Ahí también está la sabiduría del pueblo, que se dice que es la voz de Dios, para poder lograr que esas decisiones trascendentales sean las mejores. Y cuando hablan de procesos ilegítimos en todo lo que está ocurriendo ahora, porque será el Congreso Nacional el que tendrá la última palabra como tal, y la misma conferencia hace un agregado en el comunicado refiriéndose a la posición que tiene la Junta Directiva, para muchos legal, para otros ilegal, pero que al final no se toma una decisión clara. Esto puede dar al traste con todo el proceso o no. ¿Qué pasa legalmente? Abogado, usted incluso ha sido magistrado del máximo Tribunal de Justicia y ha ostentado otros cargos dentro de la jurisprudencia en nuestro país. ¿Podemos llegar a ilegalidades por eso? Puede llegar, Chendo, a mi juicio, una crisis institucional. Y eso sería muy grave para el país, porque si no se pronuncia por el órgano competente, que es la Corte Suprema de Justicia, la legalidad, legitimidad o ilegitimidad de la Junta Directiva del Congreso, pues seguiríamos en una especie de limbo. Si se pronunciara la legitimidad, todo lo hecho por el Congreso actual, a mi juicio, sería valedero, sería acertado y jurídicamente correcto. A contrario sensu, si la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre que esa junta directiva es ilegal, es ilegítima, podría darse la nulidad de las actuaciones y por tanto entonces la nulidad de sus actividades, la inaplicabilidad de sus leyes, etcétera. Eso provocaría una crisis institucional sin paralelo en los últimos tiempos, todo porque no se tomó a tiempo la decisión más acertada. En cuanto a número de diputados que eligieron a la Junta Directiva, en cuanto a la persona que le dio posesión
a la junta directiva actual, etcétera, etcétera. Pero obviamente habrá que esperar a que se dé ese pronunciamiento para que podamos estar los hondureños con la plena certeza de que todas las actuaciones actuales del Congreso están amparadas por ley. Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Feliz noche. Feliz noche. El ex canciller de la República, Guillermo Pérez Cadalso Arias, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.